Ok, buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Estamos aquí otra vez con otra enseñanza. Esta enseñanza, creo yo que Dios te quiere hablar a ti principalmente, porque el Espíritu Santo es lo que quiere que yo hable, pues, ¿verdad? Porque trato de ser lo más posible guiado por ella, ¿no? Por el Espíritu Santo, para poder hablar lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? Y hoy el tema a hablar es acerca del arrepentimiento, pero hacia una persona que eh, está en la cuestión de cosas ocultas, ¿no? Ocultas me refiero al paganismo, a la brujería, a la idolatría, etcétera, ¿no? Pero principalmente a la brujería o a la magia. Ese es el tema de hoy, pues. Dios quiere que te arrepientas de la práctica de la brujería. Y tanto así que me ha dado esta enseñanza para dártela y explicarte realmente lo que, lo que sucede en el mundo espiritual, ¿no? Mira, hablando de que Dios le tiene Dios le tiene amor a esa gente. ¿Sí? Dios le tiene amor a esa gente. O sea, dando a entender que dice que la Biblia dice que no socorrió a los ángeles que cayeron, dice, sino socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir? Satanás y esos ishites, ellos sí no alcanzan perdón, pero tú sí alcanzas perdón. Tú sí alcanzas misericordia. Tanto así que Dios vino a pagar el precio por tus pecados y rebeldías, ¿verdad? En la cruz. Entonces, es muy importante que tú aprendas acerca de eso, pues de que a los brujos también hubo ¿cómo te diré? Un espacio de misericordia, un espacio de perdón, o sea, y lo ver para ti también, pues. Dice aquí en Hechos capítulo 19 dice, asimismo, dice, Hechos capítulo 19, versículo 19, dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, dice, ¿no? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echa la cuenta de su precio, dice, hallaron que era de 50,000 piezas de plata, dice. Entonces, te das cuenta, dice, así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, esto habla de que había gente, dice, que se arrepintió, pues, se arrepintió de la práctica de la brujería. Se arrepintió. Entonces, yo en este día o en esta enseñanza, pues Dios te habla al arrepentimiento. Te habla de que te vuelvas a Dios, de que dejes de practicar ese tipo de situaciones, que dice que hay una parte que la hechicería y la magia pues son gente que está adorando al demonio, dice. Pero Dios te quiere librar de eso, mi hermano. O sea, Dios quiere que entiendas que lo que estás haciendo no es por ahí, pues. Y te lo voy a platicar con Biblia, ¿no? Por ejemplo, aquí que en Éxodo 7, 8 al 13, dice, Éxodo capítulo 7, 8 y 13, dice, hablando de Moisés y hablando de que el diablo también, ¿cómo te diré? Tiene sus encantadores, sus brujos, pues, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que esos son caminos de muerte, pues, y que te van a llevar a la muerte, y muerte significa separación. O sea, de que vas a estar totalmente separado y en tinieblas, en el infierno y en el lago de fuego, en la práctica esa, ¿no? Cabe recordar que tú sabes lo que estás haciendo, pero Dios está dando
la oportunidad de arrepentirte, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de renunciar, la oportunidad de quemar esos libros, así como hicieron estas personas y siguieron a Cristo, ¿verdad? Te está dando la oportunidad y yo creo que lo hace porque te ama, ¿no? O sea, yo te dije, te ama a ti, pero no ama a los demonios, no ama ni al enemigo, no ama a eso. O sea, te ama a ti como persona, pues tanto así que vino a pagar el precio de tus iniquidades y rebeldías, ¿verdad? En la cruz. O sea, por eso lo estoy diciendo, por eso estoy hablando, porque estoy siendo incitado por el Espíritu Santo para decirte que te arrepientas y que vuelvas a Dios y que Dios te está esperando y está dispuesto a perdonarte, solamente tienes que arrepentirte, ¿no? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, dice, si Faraón os respondiere diciendo, mostrar milagros, dice, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra, dice. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra, dice, una vara de madera se hizo culebra, dice. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. ¿Te fijas? Los hechiceros y Moisés y Aarón, que venían en representación de Dios, dice, y cada quien echó su vara y se hicieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se enfureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. ¿Te fijas? La vara, ¿de quién? La vara de Aarón se comió las varas de ellos, se comió las culebras. O sea, dando a entender que el poder de Dios es mayor que el poder del enemigo, de Satanás. Dice la Biblia, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjate que en estos momentos pues ha llegado así revelación e investigación de que dicen, los mismos brujos dicen de que no se meten con gente que está comprometida con Dios, porque les va como en feria, se les devuelve, o sea, prácticamente casi se mueren los brujos por meterse con un ungido de Dios, con Dios mismo, de cuenta. Entonces, ellos no se atreven a levantarse en contra de un hijo de Dios, porque ya saben, pues, que Dios destruye toda práctica de brujería, hechicería y agüero. O sea, tú tampoco debes tener temor del enemigo ni de las prácticas esas o que te quieran hacer. O sea, simplemente porque Dios está contigo y Dios está peleando contigo y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero quiero darte a entender que Satanás también engaña a la gente. También tiene sus hechicerías y encantamientos, sus falsos poderes, ¿verdad? Pero mayor es el poder de Dios que el poder del diablo. Y Dios nos dice a nosotros que no tengamos temor, que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Y tenemos el poder para hollar escorpiones y serpientes. ¿Sí? Hollar, ponerlo por estado abajo de nuestros pies. Pero eso es, nosotros estamos escondidos en Cristo. Ahora, tú que practicas la magia, tú que practicas el encantamiento, Dios está diciendo, arrepiéntete. Así como estas personas, los magos, se arrepintieron y que quemaron todos los libros. Los desecharon. Porque Dios te ama. Ahora te dice, si sigues por ese camino, pues ese es tu problema, pero yo te estoy advirtiendo que te arrepientas, que vuelvas a los caminos de Dios. O sea, que aquí está el poder verdadero, ¿ok? Mira, para que veas aquí. En Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 24, o sea, te voy a leer versículos donde habla acerca del poder de Dios, donde habla gente arrepintiéndose de lo oculto y lo vergonzoso, o sea, no participando a las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, es decir, volviéndose a Dios. ¿Sí? Dijo Jesús, dice, hey, le dijeron a Jesús, tú por Belcebú, dice, echas fuera los demonios. Y luego dijo Jesús, un reino dividido no prevalece. O sea, vamos a entender que Dios vino a deshacer las
obras del diablo, y una de esas obras del diablo son la hechicería y la brujería. Las vino a deshacer, a desenmascarar, y aparte a decirte a ti: hey, yo te amo a ti, tanto que pagué el precio por ti, ¿sí? Pero no amo lo que tú haces, ¿entiendes? Eso es muy importante, y te da una oportunidad grandísima para poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en la luz admirable, donde no hay tinieblas. Dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él, o sea, no hay ninguna tiniebla en él. Y Dios te da la oportunidad de que tú te arrepientas. Muy importante eso, el arrepentimiento. Entonces Felipe dice, aquí en Hechos, capítulo 8, del 5 al 24, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía ¿quién? Felipe. Porque de muchas que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquellas ciudades, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, decían el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjate, engañaba a la gente. ¿Quién? Simón engañaba. Y luego dice: y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Imagínate, Simón ya tenía acaparado con sus artes mágicas a mucha gente, o sea, tenía terapiada a mucha gente, o sea, ¿no? Que ellos pensaban que era grande, sí, este brujo hace estas cosas y todas esas cosas, pero no. Vas a ver aquí lo que dice. Dice: a esto oyen atentamente, desde más pequeño, bueno, ya estaban atentos, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿te fijas? Vino otro más fuerte, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjate, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, quien Pedro y Juan, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón por la imposición de las manos de los apóstoles, se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, Simón les ofreció dinero. Dice: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Te fijas? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. ¿Te fijas? El pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Dice, respondiendo todo Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Te das cuenta? O sea, cuando Dios viene a tu vida con poder y gloria, no queda más que postrarte, arrepentirte y volver a los caminos de Dios. Pero Simón cometió el error de querer comprar el poder de Dios con dinero, y con dinero no se compra el poder de Dios. Amén. No se compra. Mira, en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo del 7 al 12 dice, hablando acerca de esto, o sea, yo te quiero, es parte de palabra de Dios para ti, la neta, la verdad. O sea, Dios quiere que tú te arrepientas y vuelvas de tus malos caminos, o sea, entonces perdonar tus pecados y sanar tu tierra. O sea, Dios quiere salvarte, mi hermano. Dios quiere salvarte.
Dios quiere salvarte de eso, de ese poder engañoso, así como ellos, pues, así como Simón, quiere salvarte. Tú ya sabes el poder de Dios, tú ya sabes la sanidad de Dios. Tú tienes que renunciar a esas cosas. Que el agüero, la hechicería, la magia, todo eso, el culto a la muerte, el culto a santos, esas cosas. Tienes que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque todo lo que te aleja de tu mirada a Jesús no viene de Dios. Pero es que yo desde chiquita o de chiquito he sentido eso, como que deseo algo y eso pasa, y te digo, dirás tú, ese deseo o ese pensamiento o ese atributo que tú tienes realmente viene de Dios. Dice, probad los espíritus si estos son de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Don perfecto. Ahora, los dones y el llamamiento los dio Dios para edificación de la iglesia. Amén. Para edificación, o sea, Dios es amor y el amor no le hace mal a nadie. Si tú dices, es de Dios esto, esta persona aquí, Simón, dice que ya tenía toda la gente, haciéndoles pensar que esto era de Dios y realmente no era de Dios. Los tenía engañados, mi hermano. Los tenía engañados. Ellos saben, los brújulos saben que le están haciendo tributo a Satanás, al demonio. Pero tú debes de discernir. Ahora, si Dios te está llamando a que te arrepientas, hazlo, mi hermano. Y te lo digo de buen corazón y con todo el amor del mundo, con todo mi amor, la neta. Créeme que si Dios me puso aquí para hablarte de este tema es porque te ama realmente, y te ama demasiado. Mucho te ama. Demasiado te ama y te dice, arrepiéntete, vuélvete a Dios y Dios te va a liberar de toda esa iniquidad ancestral, iniquidad, ¿verdad? Te va a liberar del mal. Pero esto es entre tú y Él. Yo nomás cumplo con mi labor de decirte, hey, Dios, aquí hay personas que renunciaron al oculto y lo vergonzoso y fueron a Jesús. ¿Y qué pasó? Dios no le echó fuera. Alcanzaron perdón y misericordia, pero se arrepintieron. Unos quemaron los libros, y eran libros costosos, dice. O sea, libros que realmente, pero los quemaron. ¿Qué quiere decir? Hey, yo renuncio, dejo esto que estoy practicando por seguirte a ti, Jesús. Entonces tú tienes que dejar todo eso por seguir a Jesús, mi hermano. Sé libre, sé libre. Y te lo digo porque el Espíritu Santo me dijo que te lo dijera, pues. Dios me dijo que te lo dijera y que hablara de este tema hacia contigo. Y le digo, Dios, la verdad, dame la sabiduría y la inteligencia para poder hablar de este tema, de tal manera que pueda ser tajante, radical y que penetre hasta partir de la coyuntura de las huesas, que realmente sea un parteaguas para tu vida. La verdad, y yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo escudriña la mente y los corazones de la gente, los seres humanos. Ok, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 7 al 12, habla de esto, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a él a su vez se ha quitado del medio, dice. Entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, ¿te fijas? Y con todo engaño e iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Te fijas? Por esto Dios les envió un poder engañoso, dice, para que crean en la mentira. O sea,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy importante, mi hermano. Muy importante. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pongo a esa persona delante de ti, Señor, para que tú la toques, para que tú hagas lo que tengas que hacer con esa persona, Padre Celestial. Dice que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, redarguye a las personas que me están escuchando, redarguye, Señor, completamente, y seas tú quien haga la obra, Señor, en ellos. Si tú estás diciendo o dándole perdón a la persona esta que le está diciendo que se arrepienta, que deje de practicar esas cosas y se venga a los caminos del Señor, eres tú, Señor, eres tú, y el que empezó la obra no te va a terminar. O sea, yo simplemente hago lo que Dios dice que yo haga, y te está diciendo Dios, aquí estoy. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Dios les bendice. Espero que esta palabra te haya edificado.